aquí en Sala de Prensa Blue. Bueno, a pesar de el escándalo y de la vergonzosa revelación que se hizo esta semana, le hicieron los colegas de Noticias RCN unas cartas que luego empezaron a filtrarse de cómo en la muy lujosa, y tengo que confesarlo, no sabía que era tan lujosa la embajada de Colombia en Nicaragua, con la plata de los impuestos de los colombianos, porque con eso se financian las embajadas, como tiene que ser, pero para mucha gente resulta indignante, se protegió y más bien se hospedó como si fuera un huésped de honor a un prófugo de la justicia. Estamos hablando de quien fuera uno de los hombres más poderosos del gobierno, Carlos Ramón González. Al margen de ese episodio vergonzoso, ya la Procuraduría ha anunciado investigaciones para saber quién protegió, quién autorizó que se presentaran cartas desde la Cancillería de Colombia en época de la señora Saravia. El que era embajador, León Freddy Muñoz, se lavó las manos, dijo que eso no era con él. En fin, lo de siempre, un carrusel vergonzoso de irregularidades para al final del camino proteger a un prófugo de la justicia. Recordemos que él tiene medida de aseguramiento. La Fiscalía, de una manera también, no decimos que sospechosa, pero sí sin ninguna explicación, no ha agilizado la tarjeta roja de Interpol para que lo busquen, porque es pedido por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Juan David Laverde, nuestro querido compañero de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, también hace parte del equipo judicial del Espectador. Don Juan, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Y repito, más allá de ese vergonzoso episodio, bien vale la pena aprovecharlo para recordar un poco qué se sabe y sobre todo cuál fue el papel en lo que usted con el equipo ha investigado de manera tan minuciosa sobre el papel de Carlos Ramón González en ese escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgos. Juan, feliz domingo, ¿cómo va? Juan, feliz día. Pues la verdad es que las investigaciones que ha venido realizando la Fiscalía desde hace un tiempo ya, lo que evidencian o hacia donde apuntan es a de alguna manera dilucidar el rol como de Carlos Ramón González como el del gran articulador de la compra o la presunta compra de congresistas por parte del gobierno nacional para que, por supuesto, los trámites y los proyectos de ley que le interesaban al gobierno del presidente Gustavo Petro tuvieran un final feliz en el legislativo. Entonces, el nombre de Carlos Ramón empezó a salir hace más de un año en las primeras confesiones que hicieron los testigos claves del proceso, que son Olmedo López y Sneider Pinilla, ambos exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo, que fue usada para pagar coimas presuntamente a las dos cabezas del Congreso. Me estoy refiriendo a Iván Name y Andrés Calle, presidente del Senado y de la Cámara respectivamente, hoy detenidos por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Sí. Y desde esa perspectiva siempre ha sido mencionado Carlos Ramón González como el hombre que dio las órdenes para básicamente aceitar a estos dos parlamentarios para eso, para que los trámites del gobierno tuvieran final feliz en el Congreso. Antes de hablar claro, usted nos acaba de pintar ese álbum Panini de la vergüenza, de cómo se repartió la plata y cómo se hizo esa cadena de fraude con plata del Estado para comprar congresistas. En este caso, casi nada, los presidentes de Cámara y Senado. Pero Juan David, devolvámonos un poco al tema de lo que usted llama gran articulador. Y usted dice, claro, él fue el que fraguó el tema y dio la orden para sobornar a estos dos señores, que pues han negado hasta la saciedad que hayan recibido esa plata. Pero al margen de eso, ¿qué articuló? Porque es que, si entiendo, hay dos, ¿cómo se puede llamar eso? Dos vertientes del mismo escándalo. Cuando estalla el escándalo de los carrotanques y Olmedo y Sneider, excúsenme la expresión, los oyentes y televidentes, se totean y empiezan a contar lo que saben para salvarse. Ellos, una vertiente es
los contratos del Ministerio de Hacienda para comprar a los 6 congresistas de la Comisión de Crédito Público, para que aprobaran cupos de endeudamiento del gobierno. Esta Así otra es. vertiente, si le entiendo, la de compra de presidentes de Cámara y Senado, para lo mismo, ¿esa la fraguó y la armó Carlos Ramón González? Pues lo que apuntan las pruebas, digamos, que hasta hoy ha recogido tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia, es que Carlos Ramón González estuvo tras bambalinas, digamos. Él recuerde usted que era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, es decir, era la persona, digamos, más importante administrativamente hablando, pues después del presidente en la Casa de Nariño. Y por supuesto, lo que mencionan los testigos del caso es que en ese rol, digamos, para él resultaba imperativo tener un Congreso que pudiera, digamos, facilitarle al gobierno nacional y las iniciativas, digamos, que estaban tramitándose. En particular, el escenario de los 4.000 millones de pesos entregados presuntamente a los presidentes del Congreso lo involucra directamente a él. Pero recuerde que Olmedo también habla de un cónclave, o del famoso cónclave que se hacía en la Casa de Nariño y que presidía Carlos Ramón González con otros ministros de la época, como Ricardo Bonilla, como el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, con unos personajes que de alguna manera, incluso para la Corte, habría más bien evidencia de que supieron de todos estos acuerdos ilegales, y eso es precisamente una etapa posterior que se supone que la Fiscalía va a desarrollar pronto. Recuerde usted que la Fiscalía ya anunció públicamente que iba a imputarle cargos al señor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Sí. Hasta hoy eso no ha ocurrido. Falta ver qué pasa, pero como en la trasescena de todo ese montaje, sí aparece el nombre repetidamente de Carlos Ramón González como el gran articulador, como el hombre desde la Casa de Nariño que habría, digamos, orquestado los hilos para poder comprar el Congreso. Sí, y mire una cosa, Juan David, esto puede sonar a especulación, pero si uno se basa en los hechos, al menos en lo que hasta ahora representan graves indicios del papel de Carlos Ramón González, no podemos olvidar eso último, y ahí hay que hacer énfasis en eso último que usted decía, es que Carlos Ramón González, en la época en que se fraguó todo ese entramado de corrupción, estaba en la oficina al lado de la del presidente. Claro, por supuesto. Es que era el director del DAPRE y era uno de los hombres claves, incluso no sé si más poderoso en ese momento que Laura Sarabia, pero en ese momento el hombre era clave en el gobierno de Petro. Sí, absolutamente clave. Él dice en las audiencias en donde la Fiscalía finalmente le imputa 3 delitos, que él es inocente y que él es más bien una víctima de los testigos del caso que lo están injuriando. Vamos a ver si logra probar esa tesis. Sin embargo, Juan Roberto, todo lo que ha venido pasando alrededor del caso de Carlos Ramón es extraño. Fíjese usted que aunque el señor Carlos Ramón González aparece en la matriz de colaboración de Olmedo López hace más de un año, es decir, todo el mundo sabía ya que Olmedo López estaba señalándolo como uno de los articuladores de estos escenarios de corrupción. Nunca se le requirió, nunca hubo una audiencia de arraigo. ¿Quién debía hacer eso? ¿La Fiscalía? La Fiscalía. Y finalmente, cuando anuncian que le van a imputar cargos, el señor Carlos Ramón González ya no estaba en Colombia, ya se había ido para Nicaragua, y esa es un poco como un gran interrogante que queda acá. ¿Por qué la Fiscalía, digamos, no previó eso? Y es un caso, perdóname, Juan Roberto, solamente para terminar, es un caso que no solo pasó con Carlos Ramón, también pasó con el exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique, de quien no sabemos qué pasó con él, aunque ya le dictaron medida de aseguramiento hace como 15 días. Y además son protagonistas del caso de corrupción más sensible que toca las figuras de la Casa de Nariño. Pero mire una cosa, Juan David, el problema es que como la señora fiscal no habla, y no digo que nos hable a nosotros, digo, no le responde nada al país, pero lo que queda claro por lo que usted nos cuenta, armando este rompecabezas siniestro, a estos 2 tipos los dejaron volar, la Fiscalía los dejó volar.
Pues o sea, realmente, si la fiscal no habla, que no está, digamos, enteramente mal, pues que hablen sus investigaciones. No, pero es que y aquí el problema, Juan Roberto, es que cuando digo pues, no habla, Juan, lo interrumpo, pasando, es para que responda estas preguntas. O sea, por la fiscalía supuesto, lo dejó no. volar. Pues yo entiendo, digamos, la inferencia que usted hace. Yo lo que quisiera es tener, sí, una respuesta sobre este escenario, porque la verdad es que sí resulta muy maluco. Y además, piense usted otra cosa, mientras que es un poquito lo más escandaloso de lo que ha ocurrido esta semana, Juan Roberto, y es el trámite que la Embajada de Colombia en Managua hace para que se le renueve el estatus de residencia a Carlos Ramón González en Nicaragua. Ese mismo día en donde la fiscalía lo está imputando como el gran articulador de este caso de corrupción, estaba digamos, la diplomacia de Managua diciéndole a los señores del gobierno de Daniel Ortega, por favor, extiéndanle la residencia al señor Carlos Ramón González. Eso realmente se ve muy mal. Juan David, usted dice muy maluco, aquí dicen varios oyentes, eso se ve asqueroso, de verdad horrible, todo este caso de Carlos Ramón González. Lo dejaron volar, le ayudaron a que se escondiera en Nicaragua, la fiscalía no actuó a tiempo, y lo peor es que el señor es uno de los hombres claves en ese escándalo. Esperemos a ver en qué termina y esperemos qué pasa con el resto. Esperemos si alguna vez aparece César Manrique. Don Juan, lo dejamos descansar. Gracias por estar en Sala de Prensa Blue. Vale, señor. Un abrazo. Feliz resto de domingo. Juan David Laverde, hablando de otra de las noticias de la semana. El vergonzoso episodio de Carlos Ramón González.